Hola, mi nombre es Cindy Escalante, radico en la ciudad de Monterrey, tengo 37 años. Mi problema empezó en el año 2011, yo nunca había tenido problema con mi menstruación, nunca tuve dolor, ningún padecimiento, hasta que en el año 2011, cuando tenía 24 años, empecé con un dolor abdominal muy fuerte. Ese dolor abdominal pues me derivó una ida a urgencias. Cuando llegué, la primera revisión me dicen que era una apendicitis, porque al tocar mi abdomen pues era un dolor muy agudo, era un dolor insoportable. Me palpaban y obviamente al soltarlo pues mi dolor era muy intenso. Me dicen que es una apendicitis y que me van a pasar con el cirujano. Posteriormente llega una señorita que era la enfermera, me saca sangre, me dice vamos a revisar unos estudios para ver en qué grado está pues avanzada la apendicitis. Al revisar los resultados, el doctor me dice, ¿sabes qué? Tus resultados están normales, no tienes un cuadro de una apendicitis, ¿a qué te dedicas? Entonces en ese momento yo me dedicaba a ventas. Y me dice, ¿tu trabajo es muy estresante? A lo que yo le refiero que sí. Me dice, ¿sabes qué? Creo que tu problema es una colitis nerviosa, traes todo un cuadro porque traes muchísima inflamación, entonces te voy a derivar ahorita al área de psicología para que te den una cita y que tú puedas manejar todo el estrés que estás llevando hasta ahora, que es lo que te está derivando esta colitis nerviosa. Me dan de alta, yo sigo yendo a las consultas, pero había algo en mí que pues el dolor no me dejaba seguir. Yo cada mes era un dolor insoportable, 3 a 5 días que no podía levantarme, me daba náusea, del dolor sentía mareo. Prácticamente yo me la pasaba en mi cama y eso me impedía ir a trabajar. Al ver que solamente era ciertos días del mes, yo decido buscar un ginecólogo, porque yo empecé a notar en una libreta cuándo me daba ese dolor. Obviamente yo no lo tenía todos los días, mi dolor solo era cuando llegaba mi menstruación. Yo acudo a la ginecóloga, ella me hace un eco y me dice, ¿sabes qué? Lo que tú tienes es un quiste de 5 centímetros, el cual necesitamos retirar por cirugía. Eso de que ella me revisa a que me hacen la cirugía pasaron 3 días, me hace la cirugía y yo regreso a mi casa. Pero al regresar a mi casa, pues llega mi periodo otra vez, entonces yo recién operada con el periodo, fue un calvario el dolor y la inflamación porque yo tenía una cirugía abierta. Entonces fue muy difícil para mí esa situación, estar entre la incertidumbre que era lo que tenía y la cirugía que me acaban de hacer. De ahí pasan 2 años que yo estuve aguantando este dolor. No encontraba una solución. Aparte de eso, yo no tenía recursos y me habían despedido de mi trabajo porque yo no podía trabajar. El dolor era incapacitante, prácticamente yo me la pasaba, los días que yo menstruaba me los pasaba en mi cama, no podía levantarme y pues obviamente en ningún trabajo te hacen caso, te dicen que está bien. Para ti, tú eres un número en una empresa y obviamente tú no puedes estar ahí con esa condición. Pasan 2 años, entro a un trabajo nuevo y en ese trabajo a mí se me otorga un seguro de gastos médicos mayores. Entonces, como yo seguía con el problema, busco nuevamente ayuda, busco otro ginecólogo y ese ginecólogo, por primera vez escucho el término endometriosis. Jamás se me explicó qué era, yo no tuve una certeza de qué era lo que me estaba hablando, solamente escuché el término y me dijo, tú tienes un endometrioma del lado izquierdo de 7.4 centímetros que hay que quitar por cirugía. Nuevamente fue otra cirugía abierta para quitarme el ovario izquierdo y posteriormente voy a mi casa. Cuando yo ya pasa esta cirugía, que regreso a mi casa, pasan 6 meses en los que pues hasta el momento todo estaba bien. A los 6 meses nuevamente que llega mi periodo, otra vez dolor, inflamación, el no poder hacer mis cosas que me mantenían en mi casa, pues otra vez me hizo a mí pensar que algo no estaba bien con la cirugía. Acudo nuevamente al doctor, me dice que me va a dar pastillas anticonceptivas para llevar un control y así pasé otros 2 años, hasta que llega el año 2016
y el doctor toma la decisión de quitarme la matriz. Me pide que me quite la matriz, me hace firmar y eso pasa una semana de lo que él me da la noticia a mi cirugía. Me operan, pasan 2 meses y hasta ahí todo va bien. Hasta ahí no teníamos ningún problema. Pero a los 2 meses, en mayo del 2016, yo empiezo con dolor abdominal nuevamente, pero ahora mi sangrado era por el recto. Entonces, cada mes yo sangraba por el recto y al acudir nuevamente al doctor, el doctor me dice, pues ya no existe un antecedente, no tienes matriz, tú no debes de tener endometriosis. Y como buena curiosa, me metí a Google a buscar qué eran los síntomas que yo tenía y te encuentras de todo, cáncer de colon, muchos diagnósticos que a mí obviamente me hicieron dudar de qué era lo que me estaba pasando y decidí ya buscar otras alternativas, que era buscar otros doctores diferente al que ya me había operado 2 veces. Busco médicos, pero las cirugías eran muy altas. Este fue en el año 2016, yo hasta el 2017 seguí con la búsqueda de doctores, que los costos eran muy altos para mí, que no podía trabajar, que no tenía un seguro médico. Entonces decidí hasta ese momento dejar en pausa lo que me estaba sucediendo y ponerme a trabajar para poder juntar. Así pasaron otros 2 años en los que yo estuve aguantando dolor, el sangrado, la inflamación y yo tuve que crearme un trabajo por mi cuenta porque para mí era muy difícil trabajar en una empresa. Yo trabajaba por mi cuenta y empecé a juntar el dinero. Logré contactar un especialista, pero en septiembre del 2019 yo no alcanzo a llegar a mi cita con ese doctor. Yo llegué a urgencias con dolor nuevamente porque ya había pasado mucho tiempo, no llevaba ningún control, no llevaba medicamentos. Entonces llego nuevamente con un ginecólogo y ese ginecólogo me dice que hay que operarme y se programa la cirugía para realizarla. Cabe mencionar que yo llevaba algo de noción de lo que era la endometriosis ya porque lo había investigado. Trataba de hacerle preguntas a los médicos de cómo se iba a realizar la cirugía porque yo ya había pasado por otras cirugías que no me habían beneficiado. Entonces yo buscaba encontrar un consuelo en esos doctores de decir sí me van a ayudar, sí voy a estar bien después de esta cirugía que voy a pasar. Mi vida va a cambiar porque ya eran años de incertidumbre y dolor, de estar viviendo pues en mi casa prácticamente sin poder realizar mi vida normalmente. Y al revisar a los doctores, uno de ellos no me dejó con la tranquilidad de decir, puedo confiar en él. Sin embargo, pues el ginecólogo me dijo, estamos haciendo lo que está en nuestras manos para ayudarte y yo accedo a operarme. Me operan, me quitan un quiste del lado derecho y pues me mandan a mi casa. Yo en el tiempo que estuve en recuperación en mi casa tenía nuevamente dolor abdominal, una vez tuve fiebre, solamente una ocasión tuve fiebre, pero dentro de esos 5 días que yo estuve en mi casa, pues obviamente ya había un cuadro mucho más agudo de lo que me estaba pasando y yo regreso nuevamente al hospital. Cuando yo regreso nuevamente al hospital, pues mi diagnóstico fue que tenía una peritonitis. Me operan a los 5 días de haberme operado y en esa cirugía a mí me dejan una colostomía. Después de esa colostomía, el tiempo que pasó a que yo pudiera nuevamente tener acceso a un doctor pasó 1 año. Esa colostomía fue una colostomía mal realizada porque yo no podía hacer del baño por ella. Estuve padeciendo prácticamente 1 año hasta que nuevamente yo pude juntar porque mi cirugía fue en 2019, al 2020 llegó pandemia y pues nuevamente todo cerrado, sin trabajo. Pasó 1 año en que yo pudiera revisar mi colostomía y al doctor que yo contacto pues no podía hacer mucho por mí, por el cuadro ya que yo llevaba de tantas cirugías.
Mi historial pues no me favorecía para que me pudieran operar, y él lo único que podía hacer pues era abrirme donde estaba la colostomía y hacerme un poco más grande el orificio para que yo pudiera evacuar. En una de esas que él me abre, pues yo tuve un desgarro, me estuve desangrando, nuevamente al hospital, y gastar lo poco que había juntado para la nueva cirugía. Yo necesitaba una reconexión. Conforme fue avanzando el tiempo del 2020 al 2022, yo me la pasaba, mis días eran pasármela en el hospital, buscando médico. Llegaba un médico, me hacían estudios, el médico veía mis estudios y dejaba de contestarme. Ese fue mi calvario por 2 años, del 2020 al 2022. Me la pasaba prácticamente trabajando para poder pagar estudios, para poder cubrir todo lo que se me pedía. Si un doctor a mí me decía, ocupas un estudio, yo juntaba, lo pagaba, pero luego el doctor veía obviamente mis antecedentes, veía todo lo que me había pasado, y ese doctor prácticamente pues no me daba buenas noticias. En el 2022 yo, lo digo así tal cual, decido rendirme. Estaba muy cansada ya, estaba cansada de ver las caras de los doctores, de ver cómo yo me la pasaba solamente trabajando para cubrir todos esos gastos y no ver en mi vida una mejoría. Y el día que yo decido rendirme, encontré en Facebook un testimonio de una chica, y veo que era un caso similar al mío. Ella también había tenido una colostomía, ella también tenía una endometriosis como la mía, y decido contactar a la chica que estaba dando su testimonio en la página. Ella me habla de el doctor Menocal en Morelia y me dice, él me operó, me ayudó. Entonces yo recuerdo mucho que era un lunes. Ese mismo lunes yo hice cita, y yo para el sábado estaba en la ciudad de Morelia. Esta chica me contacta con Eli, la representante de la Asociación de Endometriosis. Me dice, pídele ayuda a ella te va a explicar todo lo que está pasando. Y yo contacto a Eli. Eli fue un gran apoyo en todo mi proceso. Estuvo conmigo desde el día que yo la contacté y le dije, me acaban de hablar de este médico. Ella me apoyó en contactar al doctor, me apoyó. Esa semana que yo estaba de incertidumbre, yo le preguntaba mis dudas, ella me contestaba. Siempre ha sido un gran apoyo Elizabeth para mí. Ya cuando llego yo a la ciudad de Morelia, el doctor me ve todo mi caso. Pues él, obviamente también vi la misma cara que todos los doctores. Sé que no fue fácil. Y pues él decide abrirme la puerta a operarme junto con su equipo de Endometriosis Morelia. Deciden operarme, y yo sé que no fue un proceso fácil, pero el día de hoy puedo decir que gracias a ellos, a Elizabeth, al doctor Menocal, al doctor Tapia y a todo ese equipo, yo estoy bien. Es un antes y un después muy grande. Quiero hacer mucho énfasis en que nosotros con este padecimiento, tú lo ves que tal vez un ginecólogo lo pueda resolver, que ese fue mi caso. Yo pensé que un ginecólogo podría resolver todo lo que a mí me pasaba, porque nuestra mente es, a la menstruación, pues vas con un ginecólogo y lo va a resolver. Y al pasar yo por esto me di cuenta que realmente era una enfermedad tan desconocida, era una enfermedad que silenciosa, que nadie conoce. Tú le puedes preguntar a otra mujer si la conocen, saben qué es endometriosis, no saben responder. La misma gente a mí me ha hecho preguntas de por qué tantas cirugías, por qué tanto tiempo enferma, por qué tardé tanto en llegar al punto que estoy hoy. Y la respuesta es muy simple. Nunca fui operada por un especialista. Todas las personas que operaron mi cuerpo pues fueron ginecólogos que realmente no estaban capacitados para enfrentar una endometriosis al grado que yo la tenía. El claro ejemplo es que hoy vivo una vida normal. Pudieron reconectarme, estoy sana, puedo hacer mi vida como nunca la pude hacer antes. Me siento
muy afortunada de haber llegado a él y de haber llegado al doctor Menocal y que pudieron hacer de mi vida algo que siempre esperé encontrar en los doctores que todos estos años estuvieron atendiéndome. Y algo que quiero decir es que si hay alguien cercano que esté padeciendo esto, es una enfermedad muy difícil. Solo las personas que lo vivimos sabemos lo desastrosa, así lo puedo decir con esa palabra, lo que es padecerla. La incertidumbre que causa, sobre todo económicamente, es devastadora. Uno se gasta la vida buscando quien te ayude, buscando estudios, pagando cirugías. Es algo que no puedes cubrir, no tienes vida. Yo realmente lo puedo decir. Hoy que estoy bien, a veces pienso, ¿dónde quedaron todos estos años que yo perdí? Volteo a ver mi vida y digo, empecé a los 24 y pasaron 12 años para que yo pudiera estar bien. Esos 12 años nadie me los va a poder devolver y a veces son de las cosas que aún cuestan, son de las situaciones que aún replanteo cómo recuperar todo este tiempo que perdimos y sobre todo cómo ayudar a que a alguien más no le suceda lo mismo, que si los síntomas a los cuales hacemos mención son parecidos, pues lleguen a un especialista directamente, porque yo hoy sé que si llegas a un especialista directamente, nada de lo que a mí me pasó puede pasar. Todo el mundo que me escucha hablar tiene miedo a buscar a un especialista porque piensan que les va a pasar lo mismo y yo quiero decirles que no. Obviamente mi caso llegó hasta estos extremos porque nunca me atendió un especialista. A mí la atención que me dieron, lo puedo decir así, fue precaria, con mucha falta de información. Al llegar yo a un especialista, mi vida cambió completamente. Yo soy otra, me hubiera gustado haber encontrado un especialista y sobre todo que se me diera la información tal como era para yo estar bien y no haber pasado tantos años llenos de incertidumbre y sobre todo llenos de dolor. Yo estoy 100% segura que de no haber encontrado este testimonio en Endometriosis México, yo seguiría en el mismo calvario. Que mi situación no sería la que es hoy. ¿Qué representa para mí? A mí me ha cambiado la vida encontrar información. Me cambió la vida encontrar a Eli, encontrar al doctor Menocal y su equipo, porque no sabía de su existencia. No sabía que había especialistas que nos pudieran ayudar. Entonces, el antes y el después lo marca que la información nos abre otras puertas que nosotros desconocemos. Y yo estoy segura que de no ser así, no estaría contando que hoy estoy bien. Primero que nada es que no tengan miedo. El escuchar la palabra endometriosis y sobre todo que no tiene cura es devastador. Creo que tú te empiezas a nutrir de información, no realmente de la página, sino de otros lugares, y hay mucha información errónea. Lo primero que les pido es que revisen la información que hay en la página de Endometriosis México. Segundo, que revisen el directorio de especialistas, porque yo estoy 100% segura que al tocar un especialista, tocar la puerta de un especialista, la vida no va a ser igual que fue la mía. Hay mucha desinformación aún afuera, somos la enfermedad que aún estamos bajo la sombra, no hay tanta información, que incluso mujeres que no la padecen o que desconocen de ella, pues no saben realmente qué es. La conocemos las mujeres que hemos estado dentro de este torbellino, y que nos gustaría que las mujeres que por primera vez están conociendo sobre esta enfermedad no pasen todo lo que pasamos. Queremos que ellas sean atendidas por una especialista, que tengan la información correcta y que sepan que su vida no tiene que ser igual de catastrófica que la de nosotras.